¿Te gustaría saber cómo podés armar tus rutinas de mejor manera? Bueno, vamos a hablar de cómo armar tu rutina de torso, en particular cuando querés entrenar la espalda. Y una pregunta muy común es cómo combinar y armar un día de entrenamiento. Porque pensemos, yo quiero entrenar la espalda. Bueno, pero la espalda la puedo entrenar con muchos otros músculos. Por ejemplo, espalda bíceps, espalda tríceps, espalda pecho, espalda deltoides. ¿Cómo puedo hacer mejor estas combinaciones para armar un buen día de entrenamiento de torso? Haremos el caso de la espalda. Después, otro día, si quieren, podemos armar otros videos de cómo combinar otros músculos. Dejadlo en los comentarios y lo armamos como siempre. Nosotros, para entrenar la espalda, vamos a pensar primero en los movimientos y los músculos que trabajamos. Decimos, bueno, si yo quiero entrenar la espalda, voy a estar trabajando, por ejemplo, sobre la articulación del hombro, ¿sí? Por ejemplo, en el gesto de extensión del hombro o en el gesto de aducción del hombro. Perfecto. Todo eso puedo pensar en músculos como el dorsal principalmente. El dorsal es como el músculo por excelencia que entrenamos de la espalda, ¿verdad? Pues tenemos otros músculos también, sobre todo más cerca de lo que sería el complejo del hombro y la cintura escapular, donde vemos músculos relacionados con el magnito rotador y con el trapecio, con los romboides, etc. Entonces, si entendemos más o menos cuáles son los músculos de la espalda y los gestos en los que podemos trabajar esos músculos, podemos decir, a ver, una rutina de espalda es muy probable que tenga alguno de estos ejercicios. La dorsalera o la versión con nuestro propio peso corporal como las pull-ups, el remo con polea y el pullover con polea. Entonces pensemos, a ver, analicemos primero estos ejercicios y después vemos posibles combinaciones y vamos a analizar la interacción. Imagínense, yo digo, bueno, voy a hacer un día de espalda que va a incluir la dorsalera, que si lo hago con un agarre neutro va a estar enfocado sobre todo en la flexión, ¿sí? En la extensión, ¿sí? En la extensión del hombro. Perfecto, extensión del hombro, bárbaro. Yo puedo hacer un remo con polea. Remo con polea también, según cómo agarre, va a estar enfocado en la extensión del hombro. Ahora la dorsalera, por ejemplo, si lo hago con un agarre más amplio, con una toma prona, puedo enfocarlo también en otro gesto, que sería el de aducción. Muy bien. El de aducción también del hombro. Y el pullover con polea también trabaja sobre la extensión del hombro. Todos movimientos que involucran mucho al dorsal para trabajar la espalda, ¿verdad? Ahora, digamos, voy a hacer un día de espalda y bíceps. ¿Qué pasa si yo junto espalda y bíceps? ¿Cómo es la interacción? Bueno, yo tengo que pensar que en algunos gestos donde yo trabajo la espalda, ¿sí? Donde hago una extensión del hombro, también ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa acá? En estos gestos se flexiona el codo, ¿verdad? Y cuando se flexiona el codo, si hay una flexión del codo forzada, ¿quién está trabajando? El bíceps, justamente. Entonces, en cualquier día de espalda, el bíceps se va a llevar un trabajo simplemente por hacer ejercicio de espalda. Entonces uno podría pensar, bueno, si cuando hago espalda se estimula el bíceps, ya de paso podría hacer un par de ejercicios más para el bíceps, ¿no? Y combino espalda con bíceps, sería como una buena combinación. Sería una buena combinación porque habría lo que podemos llamar una interacción, ¿sí? Aditiva. ¿Por qué? Porque hay una adición, hay una suma, ¿sí? Entre el trabajo que los ejercicios de espalda involucran como músculo secundario al bíceps y el trabajo de bíceps. Ahora, si yo combino espalda y bíceps, tenés que tener en cuenta que en los ejercicios de espalda el bíceps ya se estimula. Así que te conviene poner algunos ejercicios de bíceps nada más, no muchos. Porque, por ejemplo, tenemos estudios que nos muestran, ¿sí? Que el ejercicio de dorsalera o de la pull-up representa un estímulo para el crecimiento del bíceps. O sea, trabaja un montón nuestro bíceps cuando hacemos ejercicios de espalda como la dorsalera y la pull-up. Si pongo demasiado ejercicio para el bíceps, me voy a estar teniendo en cuenta que ya se fatigaron por la espalda y no voy a poder recuperarme adecuadamente. Ahora pensemos otro caso. ¿Puedo combinar el día de espalda con el día de tríceps? Y uno diría, a ver, si el ejercicio de espalda trabajó el bíceps y el tríceps es antagonista, entonces no tiene nada que ver el tríceps con la espalda. Y ahí nos equivocamos en algo, porque el tríceps es un músculo biarticular. ¿Qué quiere decir eso? Que trabaja no solo en la extensión del codo, sino también en la extensión del hombro. ¿Y qué estábamos trabajando? Extensión del hombro con la espalda. Entonces, cuando trabajo la espalda, hay un poquito de interacción aditiva entre el trabajo de espalda y el tríceps. O sea, dicho de otra forma, sería normal que si vos comparás cómo te sentís al hacer un día solo de tríceps y un día al hacer tríceps
después de haber hecho espalda, te sientas más cansado el día ese combinado, porque tu tríceps se cansó un poquito cuando hiciste la espalda y ahora sientes esa fatiga de hacer solo trabajo de tríceps. Entonces es una idea posible combinar sí un día de espalda y tríceps, pero teniendo en cuenta la interacción aditiva. Entonces de vuelta podemos sumarlo, pero tenemos que ajustar el volumen para no pasarnos y poder recuperarnos bien. Esa sería otra opción, en donde nos encontramos que espalda y tríceps tienen el efecto aditivo, porque el tríceps se ve un poco estimulado en el trabajo de espalda. Otra opción posible es decir, bueno, voy a hacer espalda y pectoral. Y ahí me decimos, bueno, ahora sí, Diego, espalda y pectoral no tienen nada que ver, porque espalda es para traccionar y pectoral para empujar. Y sí, en eso tenés razón, pero tenés que acordarte que el pectoral puede estar implicado en ciertos gestos de aducción del hombro. Dicho de otra forma, acercar el brazo a nuestro cuerpo. Entonces, aquellos ejercicios de espalda que estén concentrados en la aducción, como por ejemplo la dorsalera con agarre prono y toma amplia, pueden tener un poquito de estímulo y fatiga para el pectoral también. Así que probablemente acá nos encontraremos con una interacción aditiva en esos casos y una interacción que podemos llamar neutra, porque ahí sí no hay ninguna relación entre un trabajo y otro. Tal vez si pensamos en algún ejercicio que no trabaje mucho en la aducción, sino más en la extensión del hombro. En cualquier caso, este es un lindo ejemplo en donde se puede combinar espalda y pectoral, lo que suele llamarse en general el enfoque agonista-antagonista, siendo el agonista el principal, la espalda, el dorsal, y el antagonista el supuestamente contrario. Entonces se puede combinar perfectamente, solamente tener en cuenta que si hago algún gesto de aducción del hombro, puede llegar a haber una interacción aditiva. Si no, en cualquier caso, sería interacción neutra. Se puede hacer, a tener eso en cuenta. Y por último, puedo combinar el trabajo de espalda con el de deltoides. Recordemos rápidamente, deltoides son toda la musculatura esta, que tenemos deltoide frontal, medial y posterior. Y cada uno tiene acciones ligeramente distintas. Por ejemplo, podemos hablar de el deltoide frontal cuando hacemos una flexión del hombro. También tenemos al deltoide medio con lo que sería el gesto de abducción del hombro. Y por último el deltoide posterior en el gesto de extensión horizontal del hombro. Ahora pensemos, extensión horizontal del hombro. Bueno, eso ocurre un poquito en algunos ejercicios de espalda. Por ejemplo, si yo hago un remo, hay, dependiendo del ángulo en que me encuentro, una extensión del hombro. Entonces ahí se puede ver implicado el deltoide posterior, ahí como nos marca el fibrón. Muy bien. Entonces, en algunos ejercicios, el deltoide posterior se lleva a un trabajo vía interacción aditiva, sobre todo cuando hago cualquier tipo de extensión del hombro, en mayor o menor medida, pero ese estímulo y por tanto esa fatiga también están presentes. Entonces te puedes preguntar, ¿cómo combino adecuadamente un trabajo que sea un día de espalda y deltoide? Bueno, lo que te conviene hacer es decir, voy a hacer primero espalda y después voy a sumar algunos trabajos de deltoide, teniendo en cuenta que el posterior ya se lleva de por sí, solo por hacer espalda, un estímulo. Así que lo que puedes hacer es hacer algún trabajito de posterior y después más trabajo extra de deltoide frontal y medio. Por ejemplo, con vuelos frontales y vuelos laterales, que son parte del deltoide que no se lleva trabajo por el trabajo de espalda. Entonces tenemos nuevamente en el deltoide posterior una interacción aditiva. El trabajo de acá suma para este trabajo también. Y en el deltoide que sería frontal y medial tenemos una interacción de tipo neutra, porque no hay suma del trabajo este al trabajo de esos músculos. De esta manera tenemos una idea, ¿sí?, de cómo podemos combinar diferentes trabajos orientados a un músculo principal con otros músculos que pueden estar implicados o pueden no tener ningún tipo de interacción. Esto nos puede ayudar a armar mejores entrenamientos que tengan en cuenta la relación entre un músculo y otro, para poder dosificar bien tanto el estímulo como la fatiga. Porque si no, nos puede pasar de que un día entrenamos, por ejemplo, espalda y al otro día nos toca tríceps y no entendemos por qué llegamos tan cansados ese día de tríceps. Bueno, es porque justamente hay una interacción aditiva del trabajo de espalda con el tríceps, por ejemplo, en la función de extensión del hombro.
Si tengo eso en cuenta, puedo gestionar mejor mis entrenamientos y mi fatiga para mejores resultados. Este es el ejemplo de cómo armar tus rutinas combinando de la manera más eficiente, por ejemplo, el trabajo de espalda con otros músculos. Si te gustaría ver más vídeos parecidos, donde combinemos diferentes músculos, lo puedes poner en comentarios y en base a eso los armamos. Espero que te haya gustado, que te sea útil. No te olvides de apoyarnos con tu me gusta, con un comentario y compartiendo este video para que podamos llegar a más personas. Recordá suscribirte, que nos apoya mucho para poder seguir haciendo contenido, y además activar las campanitas para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video al canal. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto.